Bienvenidos sean todos a la segunda sección de nuestra serie, La Doctrina Bíblica del Espíritu Santo. ¿Había unas manos pendientes? Aquí. En relación a lo que venimos hablando, ¿verdad? Que el Señor Dios mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El texto es claro, como así lo dice, y también la explicación. Sin embargo, el hecho de que Él sea el que more en este templo, en este caso en nosotros, podría darse lugar a que entonces Él no es al mismo tiempo una persona. ¿Por qué razón? Porque si está en mí esa persona, ¿cómo está entonces esa misma persona en el otro? Si una persona no se divide en 1000 o en 3000 o en 2-3 millones, ¿cómo funciona allí ese asunto, verdad? Sí, muy importante. No era la inquietud que pensé sobre el texto. Así que recuérdenme, por favor, aclarar lo que quería aclararles, porque al dar la respuesta a tu pregunta se me puede ir la aclaración esa. Entonces, para que no quede sin aclarar eso, que es importante. Eso que menciona el hermano Nixon se daría como un problema si lo que hace persona al Espíritu Santo es que tenga un cuerpo físico. ¿Ya? Pero como eso no es lo que hace persona al Espíritu Santo y a otras personas, no es ningún problema. A ver si aclaro el punto. Sería un problema que el Espíritu Santo pueda habitar en uno y en otro y en otro y en otro, siendo una persona, si el concepto que tenemos de persona es que tiene que tener un cuerpo físico. Entonces, no solo sería un problema, sería imposible que pueda habitar en uno y en otro y en otro, y cómo se mete en cada uno. Pero aquí el problema que tenemos por delante es, ¿qué es? O más bien, el problema es que lo que hace a una persona, eso, una persona, no es necesariamente el hecho de que tenga cuerpo físico. Eso se da con el ser humano. No puede haber una persona humana que no tenga cuerpo físico. Pero no podemos ampliar, sacar eso de la raza humana y aplicarlo a los demás seres del universo, que para que sean personas tengan que tener cuerpo físico. Vaya, voy a decirlo de otra forma. El hecho de que como seres humanos somos personas solo si tenemos un cuerpo físico, no significa que no haya otros seres que puedan ser personas sin tener cuerpo físico, que es el caso del Espíritu Santo. Un ejemplo, los ángeles, ¿son personas o no lo son? Satanás, antes de ser Satanás y después de ser Satanás, ¿qué dice la Biblia que son los ángeles? ¿De qué naturaleza? Son espíritus ministradores de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿son los ángeles personas? Vaya, déjenme hacerle la pregunta un poquito distinta para que vayamos captando esto. ¿Son los ángeles seres o son cosas? ¿Qué son? Son seres. Pero esos seres pensantes
es equivalente a personas, ¿o no? ¿Son los ángeles entes pensantes que razonan por su propia cuenta, que toman decisiones por su propia cuenta, o no? Eso es lo que hace a alguien persona. ¿Ok? Pregunto, ¿tienen los ángeles naturaleza física como el ser humano? No, su naturaleza no es física, su composición no es física. Ellos son espíritus. Aparecieron en forma humana y pueden aparecer cuando quieran en forma humana. Tienen esa capacidad, tienen ese poder, pero esa no es su naturaleza. Su naturaleza es espíritus y tienen la capacidad de tomar forma humana. Por lo tanto, si pueden ser entes pensantes sin tener un cuerpo físico, entonces el Espíritu Santo, bueno, de paso, antes de eso déjenme decirles algo. ¿Pueden demonios, que son espíritus, entrar en una persona? Claro que sí, tenemos mucha evidencia de eso en el propio ministerio de nuestro Señor Jesús. Dice que expulsó demonios, y los expulsó, ¿dónde estaban? Adentro de la persona, o dentro de la persona, no sé cómo se dice. El asunto es que no fuera, ¿ok? Dentro de la persona, y Jesús los expulsó. Pero entonces, ¿puede un espíritu morar en una persona, dentro de ella? Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Aunque aquí lo que sí hay es una diferencia, que un demonio puede estar dentro de una persona, pero no dentro de dos a la vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque un demonio es un espíritu malo, caído, creado bueno, se hizo malo. Es un espíritu, pero es un espíritu creado. Por lo tanto, no tiene los atributos de la deidad, de la divinidad, uno de los cuales es omnipresencia, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. No puede ser porque es criatura. Solo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Mientras que el Espíritu Santo, así como un espíritu malo puede entrar en una persona, el Espíritu de Dios también puede entrar en una persona, pero en más de uno a la vez. Él sí. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Así como puede estar en todo lugar al mismo tiempo, puede estar en todas las personas si quisieran al mismo tiempo. Vamos captando la diferencia entre un espíritu creado y el Espíritu de Dios. Y lo que quisiera recalcar aquí es que el problema de una persona morando en otra es un problema cuando el concepto que tenemos es que para ser persona tiene que tener cuerpo físico. Pero ni los ángeles ni el Espíritu Santo necesitan tener cuerpo físico para ser persona. Vaya. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pregunto, ¿es Dios una persona o es algo? ¿Es Dios alguien o es algo? Obvio, Él es alguien. Si no, no sería Él. ¿Ya? Él es alguien. Pero dice la Biblia que es espíritu. Entonces, Dios mismo es persona. En este caso, hablemos del Padre. Me pregunto, ¿es el Padre una persona? Sí, es una persona.
pero es espíritu. Entonces, no hay problema en que el espíritu pueda morar en una persona y que pueda morar en otra y que pueda morar en otra al mismo tiempo, porque él no está limitado por un cuerpo material. Y porque además de eso es omnipresente. No lo limita el cuerpo ni lo limita su poder. No lo limita el cuerpo para entrar en una persona y no lo limita su poder para entrar en varias al mismo tiempo. Lo que hemos estudiado anteriormente en relación al ministerio de los ángeles, que en eso también en unas citas de la hermana White acerca de la omnipresencia de Dios, que es a través de los ángeles. O sea, los ángeles también tienen un papel importante. O sea, yo puedo decir, si un ángel está conmigo, puedo decir que entonces el Espíritu Santo está conmigo. Donde más bien la pregunta mía sería, el ministerio de los ángeles, ¿qué papel juegan en la omnipresencia de Dios, o en este caso del Espíritu Santo? Porque pienso, si el Espíritu Santo puede estar en mí o está en mí, pero esa misma persona está en otro, entonces ¿qué papel juegan los ángeles si el mismo Espíritu Santo puede hacerlo? Y comprendo cuál es la función de los ángeles, pero ahora con esto que menciona me deja ahí cuál es el papel que hay en ellos dos. Sí, no hay ningún problema en que el medio a través del cual el Espíritu Santo mora en el creyente sean los ángeles. Eso es bíblico, y eso estaremos viéndolo en la doctrina de en la serie La Doctrina Bíblica sobre los Ángeles. Allí veremos eso en detalle, toda la argumentación bíblica para eso. Pero sí es así, toda la obra que realiza el Espíritu Santo, no solo de morar en sus hijos, toda la obra que el Espíritu Santo realiza es a través de los ángeles. En el ministerio de nuestro Señor Jesús, lo que se realizó a través del ministerio de Cristo, no su muerte, ¿okay? No su muerte en la cruz, eso es exclusivo de Él, pero todo lo que hizo, tantos milagros que realizó, fue a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles. Bueno, es igual, no porque el Espíritu Santo sean los ángeles, sino que Él fue ungido con el Espíritu Santo desde su bautismo para que iniciara su ministerio. Él está en manos del Espíritu Santo, pero los agentes del Espíritu Santo son los ángeles. Ellos son los que realizan todo en nuestra vida también. Una persona llena del Espíritu Santo va a hacer maravillas para Dios, pero todas esas maravillas que realice, los agentes finales, los ejecutores de esa orden divina son finalmente los ángeles. Ahora, no sé si la pregunta está por el lado de que, bueno, un ángel ¿cómo está en varios? No, un ángel puede entrar a la vida de una persona, a su mente, ¿ok? Otro ángel a la mente de otro, otro ángel a la mente de otro, ¿ok? Y varios ángeles influir en la mente de varios, ¿ok? Pero es el Espíritu Santo representado por sus ángeles morando en su pueblo, ¿ok? ¿Captan el punto? Se les confunde un poco. A través de los ángeles, que son los agentes finales, ejecutores de la obra del Espíritu Santo, es que Él mora en su pueblo. Es a través de los ángeles que Él impresiona la mente. Es a través de los ángeles que se produce la conversión. ¿Sabían eso? ¿Cómo? Eso es obra del Espíritu Santo. Sí, ¿y qué es lo que ejecutan los ángeles?
Es la obra del Espíritu Santo en los seres humanos. Conversión, convicción de la verdad, el entender las Escrituras, todo eso es obra de la influencia de los ángeles en la mente humana, porque ellos son los agentes ejecutores del Espíritu Santo. Entonces, no hay ninguna contradicción en eso. El Espíritu Santo morando en sus hijos es a través del Espíritu, a través de los ángeles. No sé si era por allí la inquietud o algo no quedó claro. Con confianza. Si algo no te capté de la pregunta, porque si no lo capté no lo voy a responder. Sí, comprendo, comprendo. Sin embargo, el punto que estoy pensando es si el Espíritu Santo, como mencionó anterior a la explicación esta de los ángeles, o sea, el Espíritu Santo como tal, como persona, Él está o puede por su poder divino estar en uno y al mismo tiempo Él estar en otro. Los ángeles enviado por Él, por el Espíritu Santo, está en mí. Pero con esta segunda explicación, Él está en mí, el Espíritu Santo está en mí a través de ese ángel que Él envió a ejecutar una orden de Él. Sí. Ok, pero yo podría decir entonces, uniendo los dos puntos, que no solamente está el ángel, sino también el Espíritu Santo está. Él como persona puede estar también en mí. O sea, tengo una influencia de una orden del Espíritu Santo a través de los ángeles ejecutando, pero también al mismo tiempo tengo a la persona del Espíritu Santo. Sí, capté el punto. Es que no puede darse una cosa sin la otra. El ángel no puede estar allí morando en la vida de esa persona si no es por indicación del Espíritu Santo, si no es por la obra del Espíritu Santo. Él es el que lo envía a eso, al ángel. Por otro lado, no puede estar un ángel de Dios influenciando la mente humana sin que en eso esté el Espíritu Santo, en esa obra. O sea, no podemos separar la obra de los ángeles del poder de la presencia, que es lo que te causa problema, de la presencia del Espíritu Santo. Donde está un ángel de Dios está el Espíritu Santo. ¿Ya? Ellos son los ejecutores del poder de la deidad, que la Biblia lo canaliza, el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la tercera persona de la deidad. Pastor, pero igual, si uno va más allá, no solo estamos, no solo el Espíritu Santo mora en nosotros y los ángeles, sino que en Efesios 3:19 dice que la plenitud de Dios. Es correcto. Entonces eso abarca más. Es que no puede estar el Espíritu Santo en alguien si no está el Padre y si no está el Hijo en ese alguien. Porque nunca hay un lugar donde esté uno de ellos tres donde no estén los otros dos. Así es. ¿Ya? Entonces, podemos decir en cierto sentido que el Espíritu Santo no necesita de los ángeles para estar en una persona. Para morar en una persona, no necesita, pero fue el medio que Él escogió. Algunos han pensado que es porque Dios se goza en compartir su quehacer divino con las criaturas que hace. Vaya, Él necesitaría de los ángeles para que le estén informando de lo que pasa aquí en la tierra, pero lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe, porque aprenden, dice la literatura de los testigos de Jehová. No tengo nada contra ellos, es que a veces me vienen algunos recuerdos de algunos puntos. Los testigos de Jehová dicen que Dios, el Jehová de ellos, que no es el Jehová de la Biblia,
Luego puedo demostrarles eso, si alguno tiene interés. Creo poder demostrar que el Jehová de los testigos de Jehová no es el Jehová de la Biblia. Pero bueno, ellos enseñan que su Jehová aprende, que no lo sabe todo. El ejemplo que utilizan es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y el ángel de Jehová aparece y le dice, no lo hagas. ¿Ya? Ahora, ¿qué? Sé que temes a Dios. Y ellos dicen, ve, antes no lo sabía, tenía que verlo. O sea, ese es un Dios que no lee el futuro. ¿Ven por qué les digo que el Jehová de los testigos no es el de la Biblia? El Jehová de la Biblia no aprende, porque no tiene que aprender. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. ¿Qué va a aprender el que lo sabe todo? ¿Ok? Pero entonces, él no necesita que nadie le informe nada. Pero dice la Escritura que los ángeles de Dios van y vienen y le llevan información y traen información de Dios para acá y llevan información de aquí para allá. No es porque Dios no sabe, es que Él se deleita en compartir con las criaturas que hace, para que esas criaturas compartan con otros. Él podría haber hecho el plan de salvación todo sin intervención de los ángeles, pero decidió crear a los ángeles para que sean sus representantes. Y esto es maravilloso, porque recuerden que los redimidos ocuparán el lugar de los ángeles caídos. Para eso creó Dios a la raza humana, para sustituir a los ángeles que cayeron. Cuando esos ángeles caídos sean sustituidos por los redimidos tendrán la misma función de los ángeles, representar a Dios. ¡Qué maravilla, qué privilegio! Pero ese es otro tema, el tema de los ángeles. ¿Quedamos un poco más claros en el punto? Aquí, allá. Tal vez entrelazando lo que decía ahora el hermano Freddy, con respecto a que no es necesario para él utilizar a los ángeles, asimismo no es necesario para él utilizarnos a nosotros como seres humanos para dar el evangelio, pero él nos ha hecho partícipes por ese deseo que él tiene de... No te estoy captando muy bien, mucho... que Tal me vez dijiste que no es necesario para... Ajá, digamos, no es necesario porque Él todo lo puede, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Como dice usted, el ángel no es indispensable para que el Espíritu Santo more en nosotros, pero lo hace partícipe de la obra, igual que a nosotros, de dar el Evangelio a los que están perdidos. Es como más o menos lo mismo, Él no necesita un ser humano, pero Él lo hizo partícipe. Sí, correcto. Para todos estar O sea, entrelazados. a como está el plan establecido por Dios, sí es indispensable el ángel Ajá. para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sí, exactamente. Lo que estamos diciendo es que no es así porque el Espíritu Santo no lo podría hacer de otra forma, directo. No es por eso, sino porque Él decidió hacerlo en esa forma. Crear los ángeles y ellos como agentes. Es que en Él no hay egoísmo. Correcto. No lo es solo para... Pastor, aquí hay una parte, yo creo que a veces el Espíritu Santo lo toman como menos por el hecho de que, no sé, por ejemplo dice aquí en Lucas 24:49, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que habla ahí Jesús es la administración del Espíritu Santo hacia las personas. Yo lo creía así antes, que el Espíritu Santo era encomendado solamente, o sea que era como que recibía órdenes, digámoslo así. Ya. Entonces por ahí puede ser que se le esté bajando a un ser que recibe órdenes y no a ser un divino, una parte de la deidad. Sí, eso tiende a darse, pero por desconocer algunos asuntos elementales. Por ejemplo, hay quienes consideran que el Espíritu Santo no puede ser algo igual o alguien igual, no algo, mucho menos alguien igual al Padre, porque Cristo dice que Él enviaría el Espíritu Santo. En otra ocasión dice que el Padre enviaría el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el enviado va a ser igual? Si es enviado, ya automáticamente debiera haber ahí un nivel de inferioridad.
Pero el texto que leímos de Isaías, por ejemplo, dice que a Jesús lo envió ¿quién? El Padre y su Espíritu. Entonces, Jesús envía al Espíritu después de que Él está aquí y se va. Pero antes de que Jesús haga eso, Jesús es enviado por el Espíritu. Entonces, esas mismas acciones compartidas de enviar tanto uno al otro como el otro al uno, ¿ok? Por decirlo de alguna forma, no muestra inferioridad entre ellos, para nada. No implican alguna jerarquía uno mayor que otro, sino una colaboración entre ellos. Es correcto, no implica inferioridad, ¿ya? Por ejemplo, Jesús dice, mi Padre mayor es que yo. Ok, pero recuerden que si dice Padre, es porque lo está diciendo desde su concepción de hijo. Y al ir al concepto de hijo en la Biblia, pueden ver eso en el video, el significado del título Hijo de Dios. Van a ver que en sí lo que significa es el ungido de Dios. Y Cristo fue ungido siendo ya humano en el bautismo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo dice que el Padre mayor es que Él, está hablando desde el punto de vista de Él como hijo, no de Él como divino. Como divino, Juan 10:30, dice mi Padre y yo uno somos. Esto es lo mismo de cuando dice en Apocalipsis que Dios es el Dios de Cristo. ¿Han leído ese? Dios es el Dios de Cristo. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo Cristo puede ser? No es el tema ahora, pero en relación a tu pregunta, ¿cómo Cristo puede ser igual al Padre si la Biblia dice que Dios es Dios de Cristo? ¿Cómo alguien puede ser igual a aquel de quien se dice que es Dios de Él? Es que de quien dice el texto allí que Dios es Dios, es de Cristo. Y Cristo es un título para el Hijo de Dios en su naturaleza humana, porque Cristo es el griego de la palabra hebrea Mesías, que es ungido. ¿Okay? Cristo en español es el ungido. ¿Okay? En griego es Christos. Entonces, cuando dice que Dios es Padre o es Dios de Cristo, sí, Él es Dios de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es alusión a su naturaleza humana, porque Cristo es ungido y Él fue ungido siendo ya humano. Y como humano, Dios es Dios de Él, porque como humano fue creado. Su naturaleza humana fue creada, su naturaleza divina no. Dios no es Dios de la naturaleza divina de Cristo, es Dios de la naturaleza humana de Cristo. Por eso se dice que es Dios de Cristo, del ungido. ¿Ya? Es algo similar. Vamos. ¿Se nos fue el tiempo otra vez? Bueno, quedamos aquí, nos vemos en la próxima.